Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno que están aquí, qué bueno que decidieron venir en esta tarde a aprender más de su palabra. Vamos a ver hoy en día el tema número 13 de nuestra serie Aprendiendo en Parábolas. Y la parábola que hoy nos corresponde es la parábola de la oveja perdida, y también vamos a ver la parábola de la moneda perdida. Están juntas, ¿verdad? Si tú la has leído, te has dado cuenta que están una después de la otra. Y como título, mi hermano, si gustas anotar ahí, el título es: entre signos de admiración, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo. Y yo te pregunto, ¿hay gozo en tu corazón, mi hermano, en esta tarde? Si tienes a Cristo, mi hermano, debe de haber gozo en tu vida. No es posible que estés triste o estés agobiado o que dures mucho tiempo con tristeza si Cristo ya está en tu corazón. Ve abriendo tu Biblia en Lucas 15, versículo 1. Y antes vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Inclina tu rostro. Gracias, amado Padre, porque estamos en tu casa, Señor, con el propósito de darte la alabanza, la adoración, la exaltación, la gloria y la honra a tu nombre. Porque no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Queremos disponer nuestras vidas, disponer nuestro corazón para ti, porque tú eres nuestro pastor, ese pastor que dio su vida por nosotros y que ahora podemos ser parte de ese redil, de ese rebaño. Como dice tu escritura, somos ovejas de tu prado ahora, Señor. Y queremos con ese entendimiento estar dispuestos a escuchar tu palabra y agradecidos porque la podemos escuchar con libertad. Tantos países y ciudades alrededor del mundo donde esto está prohibido, Señor, y nosotros que tenemos la libertad de hacerlo, te damos gracias, Señor, y queremos aprovechar cada tiempo que tú nos des de escuchar tu palabra para que la recibamos con gozo primeramente, pero también con el propósito de ponerla por obra día con día. Señor, ayúdanos y danos de tu gracia y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a tu verdad. Ayúdame a mí, Señor, pongo mi vida en tus manos, que cada palabra que salga de mi boca sea de edificación y sea también para exaltarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Lucas 15:1, ¿ya lo tiene? Vamos a leer ahí. Vamos a leer la parábola de corrido. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Hablando de Jesús. Versículo 3: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros o de entre ustedes, teniendo 100 ovejas, ¿cuántas ovejas? 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Versículo 9: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Podemos notar de una manera muy clara el propósito de ambas parábolas. Si recordamos, después de estas dos parábolas viene la parábola del hijo pródigo, la cual en su momento ya
ya la estudiamos, ya la analizamos. Y estas dos parábolas, el énfasis de Jesús está en la parte final de cada una de ellas, es decir, el versículo 7 y el versículo 10. No solamente se quedó en el hecho de haber encontrado aquello que estaba perdido, como lo era la oveja y la moneda, sino en el gozo y la alegría que produjo el recuperarlo o el haberlo encontrado, mostrando así la paciencia y el amor que Dios tiene para con los que están perdidos y sin esperanza. ¿Cuántos estaban perdidos y sin esperanza antes de conocer a Cristo? Todos, mi hermano. Y aún hay gente que está en esa condición, perdidos y sin esperanza. En pocas palabras, esta parábola nos habla de la obra de redención del hombre, es decir, de Dios rescatando al hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, un pasaje también bastante conocido por todos nosotros, que nos habla cuál es el deseo de Dios para con el mundo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿cómo dice la Escritura? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. El deseo de Dios, mi hermano, ahí está. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se vaya al infierno, pero la triste realidad es que el hombre no quiere arrepentirse, no quiere buscar a Dios y por lo tanto no quiere dejar su vida de pecado. Por lo tanto, no es Dios quien los termina o no es Dios quien los termina mandando al infierno porque Él lo quiere, sino porque el hombre lo decide. La palabra de Dios nos expresa en los evangelios cómo a Jesús le seguía mucha gente. No eran solamente de una o dos ciudades, sino de diferentes lugares. En Lucas 5:15 dice que su fama se extendía más y más. Y esta palabra fama hace referencia a que cada palabra, cada mensaje, cada milagro y cada enseñanza que él mostraba a la gente se difundía rápidamente entre hombres y mujeres que eran testigos de eso. Ni había Facebook, ni había WhatsApp, pero la fama de Jesús, ¿cómo decía? Se extendía. Y aún a causa de esto, muchos se añadían para querer verlo con sus propios ojos, porque sabemos que en otros pasajes nos habla de que se admiraban de sus enseñanzas. Mucha gente se acercaba para oírle y otros para que le sanase de sus enfermedades. Y recordemos también que Jesús en muchas ocasiones habló duramente a esos escribas y fariseos, a los maestros de la ley, a los líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos daban un ejemplo, pero de aquello que no se debía de hacer. Claramente Jesús lo dijo. Escuchen sus palabras, pero no imiten su ejemplo. Esto produjo en ellos, en los fariseos, los escribas, una actitud de menosprecio hacia con Jesús. Y no solamente porque él le restaba autoridad delante de las personas, sino también porque para un fariseo o un escriba el juntarse, convivir con pecadores, con prostitutas y con publicanos era algo totalmente inaceptable para ellos. Ellos jamás se veían juntándose con un publicano, los tenían como los apestados, mucho menos con un pecador, o simplemente por no ser judío, ser un gentil, lo tenían como un pecador. El desprecio que estos hombres, mis hermanos, los fariseos, los escribas, los doctores, los maestros de la ley, el desprecio que mostraban hacia todo aquel que no fuera como ellos era sumamente duro, porque temían que incluso al convivir, el compartir la mesa, el compartir el pan, corrían el riesgo de contagiarse de su impureza. Si tú te sientas con una persona que no tiene recursos, ¿te haces como esa persona solamente por sentarse con ella?
¿No, verdad? Por lo tanto, mi hermano, si te llegas a sentar con un inconverso en el camión, tampoco te asustes, no te vas a hacer como él. Esta actitud, mi hermano, es muy fácil de caer. ¿Por qué? Porque nosotros, ya que somos salvos, bueno, pues hemos sido justificados delante de Dios. Tenemos nuestra salvación, tenemos nuestro lugar seguro en el cielo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Somos muy duros con aquellos que no son cristianos. ¿Y qué hacemos? Despreciamos a aquellos que no entienden muchas cosas de la palabra que ahora nosotros entendemos. Pero nunca se nos olvide que también nosotros estábamos en esa posición. Por lo tanto, no debemos ser severos, no debemos ser duros con aquellos que no conocen, o que no son cristianos, o que no creen como tú. Estos hombres se consideraban a sí mismos como santos. Para ellos no encajaban en el grupo de los pecadores con los cuales Jesús se sentaba a comer. Y esto se lo atribuían claramente por el hecho de pertenecer a la raza judía. ¿Algún judío aquí? Levanta la mano. Allá hay dos. Se crea. Ellos le atribuían el ser santos simplemente por ser judíos, o bien por pertenecer a un cierto grupo religioso y guardar todas las leyes que ellos mismos habían establecido. ¿Qué hacían estos hombres? Ciertamente oraban, ayunaban, daban diezmos, etcétera. Pero sabemos que esto delante de Dios no tenía ningún tipo de valor. Porque para ganar el cielo, mi hermano, ¿es por obras o no es por obras? No es por obras, es por la obra de Jesucristo. Si recuerdan ustedes, ahí en Mateo 9 vemos el llamamiento de Jesús a Mateo. ¿Y qué era Mateo? ¿Alguien recuerda? Era un publicano, era un cobrador de impuestos. Ante los ojos de los fariseos, un apestado, para que mejor me entienda. Alguien rechazado totalmente por ellos. Y nos relata ese pasaje de Mateo 9, versículo 10, que ese mismo día que Jesús le llama, fueron a comer a casa de Mateo. Y también estaba ahí, dice, otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Claro, gente de mala fama ante los religiosos. Y dice que cuando unos fariseos vieron que Jesús estaba a la mesa con los pecadores, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? En otras traducciones leemos que los discípulos se refirieron a ellos como una semejante escoria o como cosa despreciable, es decir, de una manera despectiva. Ay, ¿por qué come tu maestro con esos hombres? Así como que no cuadra. Y Jesús oyó lo que decían y dice el versículo 12: los que necesitan del médico, ¿quiénes son? Los enfermos, y no los que están sanos o los que se decían estar sanos. Y en estas dos parábolas, la oveja perdida y la moneda perdida, vemos nuevamente a Jesús dirigiéndolas hacia estos hombres que se creían más que todos los demás y que lo último que mostraban era una verdadera compasión por los perdidos. Pero también Jesús refiere esta parábola con el propósito de enseñar que la alegría y el gozo tan grande que se produce en el cielo es inmensa. ¿Por causa de qué? De aquellos que responden a su evangelio por medio de reconocer que necesitan arrepentirse de sus pecados. Lucas 15, 1 y 2. Aquí vemos a los que se acercan a Jesús. Lucas 15, 1 y 2. Leemos: se acercaban a Jesús, ¿cómo dice tu Biblia? Todos los publicanos y también todos los pecadores, con un propósito: para oírle. Versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Tenemos que entender, mis hermanos, muchos son los que se acercaban al maestro en aquel tiempo. Aún recordemos cómo aquellos guardias que fueron enviados por los sacerdotes y fariseos, pretendiendo arrestar a Jesús, regresaron impresionados de las enseñanzas de Jesús. Dice Juan 7:46:
Nueva Traducción Viviente. Dijeron estos guardias: jamás hemos oído a nadie hablar como él. Contestaron los guardias. Y los fariseos le respondieron: ¿a poco también ustedes se han dejado engañar? Y se burlaron los fariseos de los guardias. Por más que Dios les manifestaba a través de Jesucristo que Él era el Mesías, los fariseos simplemente se burlaban. Lo tomaban como un chiste. ¿Cómo ese Jesús que se sienta con pecadores va a ser el enviado de Dios? Va a ser el Cristo, va a ser el Mesías. Y bueno, también sabemos que no todos se acercaban a Jesús con la motivación correcta, aparte de los fariseos y de los saduceos y los escribas. Unos lo hacían para saciar su hambre. ¿Recuerdan cómo Jesús les dijo a algunos: ustedes me siguen, ¿por qué? Porque les doy de comer. Entonces se acercaban a Jesús por una conveniencia, porque sabía que si bien quería Él, agarraba piedras y las convertía en pan, agarraba peces y los multiplicaba. Otros se acercaban a Jesús solamente para ser liberados, y muchos otros para ser sanados. Ahí están los 10 leprosos. Solamente uno regresó, dio gracias y fue salvado. Los otros únicamente recibieron su sanidad. Pero ciertamente, entre toda aquella multitud de hombres y mujeres que le seguían, había hombres que se acercaban con la motivación correcta. ¿Y cuál crees tú que es la motivación correcta para acercarte a Jesús? ¿Buscar un milagro nada más? No, reconocerle como el Señor y el Salvador de tu vida. Esa es la motivación por la cual tú y yo nos debemos acercar a Jesús. No buscando un beneficio, no buscando: ay Señor, te busco para que me sanes. Y te sana y te olvidas de Dios. Esta palabra acercarse, del griego engizo con Z, habla de querer estar cerca, llegar a estar cerca o aproximarse. Habla de estar a la mano. Aquí yo tengo mi agua a la mano, miren, cerquita. No solamente dando la idea de que eran los hombres acercándose a Jesús, porque eso podemos pensar, ¿verdad? Es que el hombre vino y se acercó a Jesús. No, fue Jesús o fue Dios quien se aproxima y se acerca a los hombres. Jesucristo decidió hacerse en forma de hombre, forma de siervo, estando en condición de Dios. ¿Y para qué se acercaban? Dice la Escritura en el versículo 1, bueno, se acercaban para oírle, para escuchar. Esta palabra viene del griego akouo. Habla de un aprender por el oír. Habla de estar informado, oír y escuchar con atención con respecto a un maestro. Si la gente seguía a Jesús era porque también lo consideraban un maestro, es decir, con un nivel de autoridad. Habla también de dar atención a y escuchar con la intención de obedecer. Porque si tú te acercas a Jesús, escuchas su palabra, pero dices: esto sí me gusta, pero esto no me gusta, entonces pues tu motivación no es la correcta. Si tú quieres a un Jesús amoldado a lo que tú quieres, pues entonces no lo vas a encontrar en la Biblia, mi hermano. Lo vas a encontrar tal vez allá afuera en otra religión, pero no en Jesús. Esta frase, o más bien Jesús, para referirse a aquellos que le escuchaban, utilizaba la siguiente frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, escucha, atiende y obedece. Eso es lo que Jesús se refería cuando decía esta frase. Muchos de los oyentes de Jesús ya habían dejado de seguirle. Dice la Escritura que muchos volvieron atrás después de que les decía lo que costaba seguirle. Pero muchos otros permanecían escuchando las enseñanzas de Jesús, así como nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Y cómo eran las enseñanzas de Jesús, mi hermano? ¿Eran suavecitas? Eran: no pasa nada, sigue adulterando. No pasa nada, sigue mintiendo. No pasa nada, siguen robándose unos a otros. Al cabo Dios los perdona.
No, el mensaje de Jesús era directo y era duro. Claramente algo que nunca habían recibido de sus maestros religiosos. Porque los hombres de aquel tiempo, los fariseos, imponían cargas, no enseñaban. Y era algo que Jesús no hacía. El que me quiera seguir, bueno, ahí están las instrucciones. Tome su cruz, nieguese a sí mismo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y Jesús empezaba a enseñar. Ciertamente cosas duras, pero eran la verdad. Y esto generó un impacto en los oidores de Jesús. Y produjo también este impacto de las enseñanzas de Jesús, produjo un genuino deseo de querer conocer a Dios, porque realmente los religiosos de aquel tiempo nunca les habían mostrado quién era Dios. Tenían a un Dios severo, a un Dios como un juez que nada más se la pasaba regañando a sus hijos. Pero viene Jesús y manifiesta el amor, manifiesta la compasión. ¿Y qué hacen ellos? Se impactan de la diferencia de enseñanza. Lucas 14:15, traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente. Jesús enseñándoles a estos hombres, dice que al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús, fíjense la respuesta de un hombre: la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. La Reina Valera habla como: bienaventurados aquellos que coman el pan del reino de Dios. Estaban entendiendo el mensaje que Jesús les hablaba. Y así como era evidente y claro que aquellos que se acercaban para escuchar a Jesús con la intención de aprender, como muchos de los publicanos y de los pecadores, así como Zaqueo también fue uno de ellos, también era evidente aquellos que solamente estaban ahí para criticar, para murmurar y quejarse de todas las enseñanzas de Jesús. Porque ellos veían a Jesús ciertamente como un hombre con cierta autoridad. No por nada Nicodemo le llamó rabí o maestro, que es lo mismo. Otros más, al ver que aceptaba, acogía, recibía y convivía y compartía los alimentos con pecadores y publicanos, para ellos era algo incongruente, porque era algo que ellos jamás iban a hacer. Porque pensaban que se iban a combinar, se iban a manchar o se iban a corromper. Y por lo tanto, mis hermanos, así como en aquellos tiempos, en nuestros tiempos siempre habrá personas que se les hable el mensaje del Evangelio. Siempre va a haber personas que estén leyendo la Biblia o incluso vengan a la congregación manifestando que quieren acercarse a Jesús. Pero no todos lo van a hacer con la motivación correcta. ¿Sabes esto? ¿Cuántas personas vienen a Jesús únicamente para recibir un milagro de sanidad? O un milagro de provisión. O alguna situación difícil. Si tú predicas el Evangelio diciendo que todos tus problemas a la persona que le estás compartiendo, diciéndole que todos sus problemas se van a solucionar y que Dios lo va a sanar y que Dios lo va a hacer próspero en esta tierra, estás vendiendo a Cristo por una moneda de 5 pesos, hermano. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es el beneficio de nosotros o el que nosotros quisiéramos. Ay, pues es que si me acerco a Jesús, pues yo quisiera que me tuviera mejor trabajo, quisiera ganar $1,000,000 al año y pues ya, así no tengo necesidad de nada. Bueno, si te los ganas, pues qué bueno, pero a eso no vino Cristo. Cristo vino a rescatarnos, Cristo vino a buscarnos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. Y vino con la intención y el propósito de que aceptemos su mensaje por medio del arrepentimiento. Eso es a lo que vino Cristo. Entonces muchas personas ciertamente se acercan a Jesús para buscar algo y hasta ahí. Y es por eso que el mensaje de la predicación muchas veces
o más bien el mensaje de la predicación de Cristo o del Evangelio, no tiene que estar centrado en lo que Cristo puede hacer por ti, sino en lo que ya hizo por ti, que fue dar su vida en ofrenda y sacrificio delante de Dios. Como lo vemos, algunos otros simplemente lo van a hacer con el propósito de criticarte o de burlarse de ti y desacreditar lo que tú creas, porque piensan que somos unos fanáticos, que somos locos por creer en algo sin sustento histórico y lógico. Pero claramente nosotros sabemos que no es cierto. Por último, observamos la acusación que estos hombres religiosos, ahí en el versículo 2 del capítulo 15 de Lucas, estaban señalándole a Jesús. Dice ahí: murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué pecado tenía convivir con personas, recibirlos y convivir y comer con ellos? ¿Tenía algún pecado eso? Realmente no. Pero a los fariseos les calaba que fuera Jesús, un hombre que estaba ganando mucha popularidad entre ellos, y que se jalara a toda la gente. Eso era lo que a ellos les calaba. A la luz de las Escrituras vemos que este era el verdadero propósito a cumplir de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente vino a sanar leprosos, no solamente vino a dar vista a los ciegos, o que los cojos anden, y aún a resucitar muertos. Todas esas cosas acompañaron el ministerio de Jesús. Desde que Él fue bautizado, fue llevado al desierto y regresó compartiendo el reino de los cielos. Pero Cristo vino principalmente a salvar y a rescatar a hombres y mujeres que por causa de la desobediencia de Adán, el primer hombre, se encontraban en una condición totalmente perdida y ajenos de la vida de Dios. A eso es a lo que vino Jesucristo, mi hermano. Y Mateo 18:11 nos lo aclara. Mateo 18:11 dice así: porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, ha venido, hablando de dejar su deidad, nacer como un hombre, crecer, ha venido ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. En otra versión nos dice: vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y yo me quedo con esa versión, porque hoy en día muchos están, ¿cómo? ¿Cómo están? Perdidos. ¿En qué? En sus delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la santidad de Dios, ajenos de la palabra, ajenos del mensaje, ajenos de la misericordia, ajenos del perdón, ajenos de la vida eterna, pensando que el mundo solamente es aquí y ahora. Así vive mucha gente, mi hermano. Perdidos totalmente. ¿Cuántos estaban perdidos? Pues todos. Y si tú no has aceptado a Cristo, bueno, entonces cada día que pasa es una oportunidad y una muestra de la misericordia de Dios para arrepentirte. Lucas capítulo 15 versículo 3: la oveja que fue hallada. Dice así: entonces Él le refirió esta parábola diciendo. Aquí ya Jesús comienza con la historia, con la parábola, hablando y diciendo lo siguiente: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hombre de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una, no deja todo y va por ella a buscarla hasta encontrarla? En la Escritura encontramos infinidad de veces la palabra oveja. ¿Cuántos lo han notado? ¿Nadie? Sí, ¿verdad? Sí leen la Biblia, ¿verdad? Bueno. Y en muchas ocasiones lo hace para referirse a nosotros como hombres y mujeres. Y vemos también a Dios Padre y a Jesucristo presentarse como el pastor por excelencia.
aquel que cuida de sus ovejas. Y en esta parábola nos encontramos con el relato de un hombre que ciertamente era un pastor, que tenía en su rebaño, ¿cuántas ovejas? 100 ovejas, de las cuales una de ellas se pierde, se sale del redil y se va. La parábola no nos explica la razón ni por qué, porque eso no es lo importante. Esta oveja representaba no solamente a aquellos publicanos y pecadores que, como leíamos en el versículo 1, venían y se acercaban a Jesús para oírle, porque ellos reconocían su condición. A esto representaba la oveja perdida. Pero también representa a todo hombre que está extraviado en el pecado y por lo tanto está lejos de Dios. Si tú crees que esa oveja nada más hubiera salido un poquito, ¿se hubiera perdido? No, lo hubieran hallado de volada. Da la idea de cuando se pierde algo o se pierde esta oveja, se fue lejos. ¿A dónde? A donde ella quiso. Y eso, mis hermanos, es la condición de todo hombre sin Dios y sin esperanza. Isaías 53, versículo 6, este pasaje que se refiere totalmente a Jesucristo y a su obra en la cruz, habla también de nosotros y dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Diga, me he extraviado o me había extraviado como oveja. Dice, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Qué hermoso mensaje, mis hermanos. No solamente nos habla de nuestra realidad, de nuestra condición, la cual era antes de conocer a Dios, sino que también nos dice que Él puso nuestros pecados sobre Él, llevando el castigo de nuestra paz, dice también ese mismo capítulo. Y esta condición de extravío no es más que la condición de muerte espiritual, en la cual todo hombre, toda mujer, todo niño, aunque no ha entregado su vida a Jesucristo, pues bueno, se encuentra, si es que no ha nacido de nuevo, una condición de enemistad y de separación de Dios, sin un rumbo y una dirección fija, lo cual da la idea de que también esa oveja estuvo constantemente expuesta a peligros, lejos del cuidado de su pastor. Y así como la oveja en lo natural es incapaz de hallar por sí misma el camino de vuelta al rebaño, el hombre, mi hermano, es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre no tiene esa capacidad. Mateo 9:36, traducción del lenguaje actual, Mateo 9:36 dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. ¿Qué sintió Jesús? Y es lo mismo que quiere que tú y yo sintamos por aquellos perdidos. Porque ahora nosotros ya formamos parte del redil, del rebaño de Dios. Ya somos hijos de Dios, pero quiere Jesús que también nosotros sintamos compasión. ¿Por qué? Porque vio que era gente confundida. Y la confusión va muy ligada a estar perdido. Oye, ¿dónde estás? No, pues quién sabe. Creo que estoy por aquí, pero no, estoy confundido. Entonces estás perdido. No sabes a dónde vas. No sabes para dónde ir para regresar a tu casa. Habla de perdición. Dice, porque vio que era gente confundida que no tenía quien la defendiera. Y termina en signos de exclamación. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús en este pasaje? Claramente a todos los hombres y mujeres que le estaban siguiendo, que tenían hambre de conocer a Dios, pero no había quien les enseñara el camino hacia Dios. Hasta que vino Jesucristo y Él dijo, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús se presenta también como el buen pastor.
Lo vamos a ver más adelante. Las otras 99 ovejas que se quedaron en el desierto, como dice la parábola, representan claramente a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque bueno, ellos se sentían seguros y convencidos, porque a su parecer no tenían necesidad del perdón de Dios. ¿Y cuánta gente conoces tú así en esa condición, mi hermano? No, oye, ¿y tú cuando mueras? Nos ha tocado preguntarle, ¿verdad?, a la gente cuando compartes de la palabra de Dios, compartes del evangelio. Oye, ¿y si tú te murieras mañana, a dónde crees que irías? Ay, no, pues no sé. Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? No, pues al cielo. Uno que otro ahí medio loco le va a decir, no, pues al infierno. Es que allá va a estar bien tremenda la fiesta. Te vas a encontrar 2 que 3 así, mi hermano, no te asustes. Hay gente que cree eso, porque es un engaño del diablo, claramente. ¿Por qué? Porque está como una oveja sin pastor. No hay nadie que le enseñe, no hay nadie que le diga, no hay nadie que le muestre el camino hacia la vida. Pero estos hombres fariseos pensaban que no tenían necesidad del perdón de Dios porque se creían buenos en sí mismos. Ciertamente, por naturaleza, ellos pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo elegido por Dios. Pero eso no les daba el perdón de sus pecados ni la vida eterna. Tampoco el venir a la iglesia nos da el perdón de pecados y la vida eterna, mi hermano. O el orar, o el dar tus diezmos o tus ofrendas, o el ayudar a alguien en la calle. Eso lo hace muchas personas. No es por obras. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Porque la vida eterna, la cual Jesucristo garantizaba y garantiza hoy en día, se obtiene únicamente por medio de un genuino arrepentimiento. No solamente un remordimiento, decir, ay, es que sí, bueno, pues me acuerdo que mentí, que robé, pero pues ya lo hice y lo pasado en el pasado quedó. No, mi hermano, Dios ahí tiene nuestras cuentas. Y hasta que no le pidamos perdón, dice que pecado no confesado es un pecado no perdonado. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar constantemente a cuentas con Dios. Y aquellos que no son hijos de Dios, pues claramente necesitan arrepentirse. ¿Y qué podemos observar en estos versículos 3 y 4 de la parábola? Podemos observar el amor, el cuidado y el interés que este buen pastor manifiesta. ¿Por cuántas ovejas perdidas? Por una sola. ¿Qué pudo haber dicho? Ay, era la más flaquita. Pues bueno, pues que se la encuentre alguien que la necesite. Hay que le pueda servir para su cabrito, para sus barras. Un asado ahí que se haga de la ovejita. No, mi hermano. Estuvo dispuesto a dejar 99 por ir, ¿por cuál? Por la única que se la había perdido. ¿Por qué? Porque no quería que sufriera o incluso llegara a morir por su vulnerabilidad. Sale en busca de ella y regresa a las 10 minutos. No, pues ya no estuvo. Déjame lo subo a alerta Amber a ver si me ayudan a encontrarla. No, mi hermano. No descansó ¿hasta qué? Hasta que la encontró. Es lo mismo que Dios hizo contigo y conmigo. Vino a buscarnos no con el propósito de, hola, soy Jesús, te vengo a salvar. Ah, ¿no quieres? Bueno, ahí te voy, ahí me voy, ahí te ves. No. Jesús vino con el propósito de hallarnos, limpiarnos y salvarnos. No solamente de decirnos que somos pecadores. Esto también nos enseña que si solo fuera un solo pecador en todo el mundo, puede ser tú, o puedo ser yo, o cualquier otra persona, la muerte de Cristo sería igualmente necesaria para la salvación de ese uno. ¿Sabías?
Vemos entonces la inmensidad del amor de Dios manifestado en Cristo como nuestro pastor. Porque Él, no debiendo absolutamente nada, se humilló a sí mismo, haciéndose como nosotros y poniéndose en tu lugar y en mi lugar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amén. Mi hermano, Cristo dejó todo para que tú hoy pudieras estar en su presencia y pudieras tener la esperanza de que algún día le vas a ver cara a cara. Versículo 5 de Lucas 15. Después de una búsqueda inagotable, o una búsqueda bastante ardua, dice el versículo 5, y cuando la encuentra, ¿qué hizo? No, vas a ver, deja que te agarre. No, al contrario, manifestó una paciencia, un amor, y dice, la puso sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nunca la dio por perdida, mi hermano. He aquí el resultado de la incansable búsqueda de aquella oveja perdida. Y es algo que tú y yo hemos experimentado, mi hermano. Hemos experimentado el ser hallados por Dios. No que tú anduvieras buscando a Dios, porque claramente la Escritura dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿O a poco tú decías, no, cuando tenga 35 años voy a ir a una iglesia cristiana, me voy a arrepentir y voy a hacer buenas obras y voy a vivir como un cristiano? ¿Decías eso a poco tú? Claramente no, porque lo último que pensabas era Dios. Pero eso sí, segundos antes de morirte te ibas a arrepentir. Fuimos hallados por Cristo para que en arrepentimiento nos pudiéramos volver a Él y ser llevados ahora como una oveja de su prado. Un comentarista dijo lo siguiente: dichosos quienes son alcanzados por las manos traspasadas de nuestro bendito Salvador, porque nadie podrá arrancarlas de esas manos. Si tú ya estás en las manos del buen pastor, mi hermano, nadie te va a poder arrancar de ahí. Y dice Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Y qué produjo el que este hombre, o a qué se refiere Jesús cuando dice que este hombre halló su oveja? Claramente se refiere a cuando un pecador en arrepentimiento viene a Dios y reconoce su condición. ¿Y Dios qué hace? Vente mañana. No, Dios responde ante aquella petición de aquel hombre que en arrepentimiento va a Él y le dice, perdóname. Dios lo acepta, lo pone en sus hombros y lo regresa al redil. Y Lucas 15:7 nos habla de este gozo que produce eso. Lucas 15:7, les digo que así habrá, dice, más gozo. Claramente el gozo que sentía este pastor por haber encontrado a su oveja era mucho, ¿verdad? Pero dice que en el cielo habrá más gozo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos pecadores arrepentidos hay aquí? Todos. En el día en que tú te arrepentiste, mi hermano, ¿qué hubo en el cielo? Hubo gozo. Hubo alegría en el corazón de Dios. Dice, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
De la misma manera que cuando esta oveja fue hallada y llevada por el pastor a su redil para apacentarla y cuidar de ella, hubo gran gozo y una gran fiesta para celebrarlo. Así también, mi hermano, como ya lo he comentado, hubo en el cielo un gran gozo cuando cada uno de nosotros nos volvimos en arrepentimiento al ser hallados por el buen pastor. Y Juan 10:11 nos dice, Jesús hablando, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da, su vida pone por las ovejas o por sus ovejas. Y el versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente de Juan 10 dice así, yo soy el buen pastor. Jesús es un buen pastor. ¿Por qué? Porque conoce a sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él va y las busca de manera personal. Dice, y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Dice el versículo 16, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Hablando de todas aquellas ovejas, hombres y mujeres que están perdidos en el mundo. Y dice Jesús, ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Y usted qué cree que debe producir que haya gozo en el cielo cuando nos arrepentimos? Gozo en nosotros también. Porque si hay gozo en el cielo pero no hay gozo en tu corazón, entonces hay algo ahí que no está cuadrando. Y hablando de los fariseos, cuando dice el versículo 10, hay gozo en el cielo por un pecador, por el versículo 7 de Lucas 15, hablando del gozo que hay cuando un pecador se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No se refiere aquí que ellos no necesitaban ser salvados o no necesitaban arrepentimiento. Habla de la triste condición de estos hombres a quienes Jesús los ejemplifica como aquellas 99 ovejas que se sentían seguras, como hombres justos, piadosos y santos que, entre comillas, no necesitaban arrepentimiento. Pensando que por ser descendientes de Abraham, a quien fue hecha la promesa, ellos en automático heredarían la vida eterna, lo cual era un terrible engaño. Pero Jesús también muestra su compasión y misericordia, mostrándoles que ellos era lo que no habían hecho con su posición de autoridad. Ellos nunca fueron a buscar a los perdidos, sino todo lo contrario. Los rechazaban. No entraban ni tampoco dejaban entrar por su actitud de desprecio y superioridad. Pero Jesús aseguraba estar siempre dispuesto a ir y encontrar a aquellos hombres que reconozcan su necesidad de arrepentimiento, sean quien sean. ¿O tú crees que Dios rechaza a algunos para salvación? No. Jesús salió a buscar a los perdidos. Lucas 15:8. Ahora vamos con la parábola de la moneda perdida. Ahora la moneda encontrada. Lucas 15:8 dice así. ¿Ya lo tiene? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Si vemos, en ambos casos se da el hecho de que algo se pierde y algo es hallado. Una oveja se pierde y es hallada. Una moneda se pierde y es encontrada. Pero a diferencia de la oveja perdida, la cual nos mostró el cuidado y el amor que Dios tiene para con aquellos que están perdidos en su condición de muerte espiritual y en pecados,
Esta parábola nos muestra no solamente un interés en encontrar aquella moneda de plata, que es lo que simbolizaba un dracma. No habla o no quiere Jesús enfatizar en el hecho de que era una moneda, sino en el esfuerzo, en el sacrificio y la meticulosa labor que representó poder encontrar aquella moneda tan preciada. ¿A cuántos se les ha perdido una moneda de $1? ¿Y qué dices? Si fuera de $5, ay, bueno. Si fuera de 20, oh, híjole, las papitas. Y luego hay monedas de 100, ¿verdad? ¿O ya no hay? ¿No? Bueno, hubo un tiempo, ¿no? Si fueran de 100 o si fuera un billete de 1000, ¿te pesaría? ¿Y harías todo por buscarlo? ¿Sí o no? Bueno, el que diga, pues me sobran otros 100,000 en el banco, pues uno menos, uno más, no pasa nada. Pero el que diga, ay, me acaban de pagar mi semana y se me cayó, ay Dios, yo creo que sí, harías todo lo posible por encontrarlo, ¿no? Te pesaría. ¿Y cuántos han encontrado un billete perdido en el pantalón lavado? Levante la mano. ¿Y qué hicieron? Se fueron a la tienda y compraron, se fueron a cenar con la esposa, con el esposo y se pusieron contentos, ¿no? Bueno, ese es un similar, ¿verdad?, de lo que puede ser cuando encontramos algo que teníamos perdido. Y bueno, alguno dirá en el caso de esta parábola que Jesús habla, bueno, ¿qué tan importante podría ser aquella moneda para haber hecho todo eso en ese preciso momento? Porque no dice que la mujer dijo, bueno, la buscaré después. No, en ese momento se puso a buscarla. Alguno dirá, si con el tiempo es probable que hubiera aparecido sin buscarla. Así como el billete que tú te encontraste de $200 en la chamarra, que solamente usas en diciembre. Pero para entender la importancia de esta moneda, mi hermano, es también importante entender el contexto cultural que rodeaba esta escena. En aquel tiempo, mi hermano, no había pisos como hoy, que si se te cae una moneda, suena hasta que para y dices, cayó por allá. Allá eran suelos de tierra o bien tenían paja. Imagínate buscar un dracma, una monedita envuelta en paja. ¿Qué tal? ¿Difícil o fácil? Y luego de noche y con sueño y con hambre, no, pues peor tantito, ¿verdad? Bueno, cuando dice que Jesús, o se refiere a una mujer que dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, bueno, al Jesús enfatizar que era una mujer, así como lo hizo en muchas otras parábolas y relatos, no es más que darle una importancia a la par que el hombre. Porque en aquel entonces la mujer no era considerada ni tomada en cuenta como alguien importante, ¿sabían ustedes? Por lo tanto, al Jesús mencionar en este ejemplo a una mujer, hace ver que delante de Dios ambos tienen el mismo valor e importancia. Y cuánto más ahora que tú y yo estamos en Cristo. La palabra de Dios nos enseña que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Hombres o mujeres, todos somos iguales delante de Dios. ¿Y qué más nos sigue diciendo el versículo 8? 10 dracmas y pierde un dracma, el 10%. Seguramente era una mujer de Palestina, según la costumbre de ese tiempo, quien como un regalo matrimonial recibía estas 10 monedas de plata, llamados dracmas o denarios, en otras versiones lo nombra, por lo que tenían para esta mujer un importante valor. ¿Cierto o no? Si algún hijo tuyo te regala algo, o si tu esposo o si tu esposa te regala algo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a aventar por allá? No, lo vas a guardar. Así sea un papelito que dice te amo, lo vas a guardar. Y ya 20 años después vas a agarrar ese pantalón y vas a decir, ¿qué es esto? Es el papelito que me dio mi esposo, mi esposa. Era algo valioso para esta mujer. Muchos la refieren como aquellas arras
que el marido le dio a su esposa cuando unieron sus vidas en matrimonio. Por lo que para esta mujer perder una sola de ellas representaba una gran pérdida. ¿Y qué hizo esta mujer, mi hermano? Esta mujer dice ahí el versículo 8, enciende su lámpara, barre la casa, ¿y qué más hace? Y busca con diligencia hasta encontrarla. Esta mujer no se quedó cruzada de brazos sin hacer nada, sino que renunció a su comodidad y se esforzó, aun cuando lo pudo haber dejado para otro día. En ese preciso momento hizo todo lo que estaba en sus manos para poderla buscar de la mejor manera, con el propósito de encontrarla, pues dentro de sus opciones nunca había un plan B, porque era valiosa esa moneda para ella. Bueno, al igual que la oveja perdida representa al pecador, al hombre y a la mujer que están lejos de Dios, esta moneda representa lo mismo. Esta moneda perdida representa lo valioso que tú y yo somos para Dios, y que el hombre que estás lejos de Él representa para Dios algo importante. De la misma manera, Cristo se determinó y vino a este mundo. ¿Qué tuvo que haber hecho Cristo? ¿O qué hizo Cristo para venir a este mundo? Renunció a su gloria, renunció a su majestad. No llegó antes o después del tiempo, sino en el tiempo que Dios mismo estableció que fuera, y hizo lo único que era posible hacer: dar su vida en rescate por muchos. Filipenses 2:6-8 dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. No se aferró a ser Dios y decir: no, yo no quiero ir y hacerme como los hombres. No, dice el versículo 7, al contrario, renunció a esa igualdad de manera voluntaria. Así como esta mujer de manera voluntaria se dio el tiempo para barrer, trapear, mover, quitar, para encontrar esa moneda, Jesucristo y Dios hicieron lo necesario para también venir a este mundo y poder ser hallados por Él. Se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Verso 8, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Mi hermano, mi hermana, Dios no hace las cosas pensando en un plan B o en un plan C, sino que todo lo que estuvo determinado desde antes de la fundación del mundo, así lo diseñó y así fue. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que era Jesucristo. Ese cordero, esa oveja llevada al matadero, ya destinada a morir desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y mi fe y nuestra esperanza sean ¿en quién? En Dios. No en nuestra justicia, no en si somos buenos, no en si damos o no damos, sino en Dios. Esto también nos habla, mi hermano, este barrer, este encender la lámpara y buscar con diligencia, nos habla de todas y cada una de las formas por las cuales Dios se da a conocer a personas perdidas. ¿Cómo se dio a conocer a tu vida, mi hermano? Claramente por algún otro que te compartió del Evangelio. Es la forma en que Dios usó para que tú fueras hallado. ¿Y te has puesto a pensar si esa persona no hubiera sido obediente y fiel al llamado de Dios de predicar el Evangelio? No te preocupes, seguramente Dios te iba a mandar a otra persona, mi hermano.
¿Por qué? Porque Dios siempre va a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para hallar al perdido. Dios nos envió a Jesús, que es la luz del mundo, no para que Dios encontrara el camino hacia nosotros, porque Dios ya sabía dónde estábamos parados. ¿En dónde estábamos parados nosotros? En oscuridad, en tinieblas, en pecado, en malos deseos. Dice un autor, sino que para que nosotros pudiéramos hallar el camino hacia Él. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Porque el propósito era mostrarnos el único camino hacia su presencia. Juan 8:12 nos dice esto. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hice lo que Cristo vino a hacer, alumbrar nuestras vidas, alumbrar nuestra verdadera condición de necesidad. Y Juan 12:35, también me gustaría que lo leyeras conmigo. Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Hablando del mismo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas, dice Jesús, es aquel que no sabe a dónde va, aquel que no sabe qué onda con su vida, aquel que no sabe qué va a pasar si muere mañana, aquel que no sabe si va a ir al cielo, si va a ir al infierno, porque está en tinieblas. ¿Y Jesús qué fue lo que hizo? Bueno, Él es la luz. Y todo el que se acerca a la luz, pues bueno, sus obras son manifestadas para que vea su necesidad de arrepentimiento. Pero también Juan 3:20 nos dice que muchos hombres no vienen a la luz. Perdón, creo que es Juan 3:19. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque ciertamente les gusta estar en tinieblas. Y mucha gente, mi hermano, por eso decide no acercarse a Dios, siendo que Dios ya se acercó a nosotros, para que sus obras no sean manifestadas. Y vean que sus obras, cuando les pones la luz, vas a ver un cochinero. Y muchas personas no les gusta que sea evidenciada su verdadera condición, y por eso no vienen a la luz. Lucas 15:9. Sucede lo mismo después de esa búsqueda incansable de encender la luz, de barrer, de mover, de quitar. Así también Dios a nosotros, mi hermano, nos hablaba una y otra vez. Nos ponía personas que nos hablaran del evangelio, y nosotros ¿qué hacíamos? No, estoy bien. No, estoy muy joven para servir a Dios. Después, no, estoy muy ocupado para servir a Dios. Pero después puede que sea muy tarde para arrepentirte. Entonces, hoy es el día de arrepentimiento, mis hermanos. Nosotros que ya hemos respondido a ese llamado de parte de Dios, bueno, gloria sea a su nombre. Estamos seguros en Él. Pero también, mis hermanos, somos llamados nosotros a que así como Jesús, como el buen pastor que va y busca aquellas perdidas, también tú y yo estamos llamados a esforzarnos. ¿Para qué? ¿Para despreciar a los que no son ovejas del rebaño de Dios? No. Para mostrar compasión, para mostrar amor y para llamarlas también a que vengan y tengan un encuentro con Cristo. Porque ¿cuántas personas conocemos allá afuera que están en tinieblas? Muchísimas personas, mi hermano. Muchas personas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos muy cómodos con nuestra salvación? Así como esos fariseos se sentían muy santos. No, es que esos pecadores. No, es que esos publicanos. Bueno, no tengamos un alto concepto de nosotros mismos que el que tenemos que tener, sino como el domingo aprendimos,
la necesidad de humillarnos delante de Dios, para reconocer que también así como nosotros estuvimos en esa posición en la cual ahorita mucha gente está, bueno, así con esa misma intensidad nosotros vayamos y compartamos de que Cristo ha venido a buscar sus vidas, ha venido a buscar sus almas. ¿Para qué? No para evidenciarles su pecado, sino para darles la solución al problema de eternidad que tienen. ¿Y cuál es la solución que Cristo da, mi hermano? ¿Sentirte bien nada más en este mundo? No, el problema que resuelve Jesucristo es la eternidad en el infierno. Una eternidad totalmente separada de Él, de su presencia. Continuamos, Lucas 15:9. Y cuando la encuentra, aquella dracma, aquella moneda valiosa para esa mujer, ¿qué hace? Bueno, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: ¡Hey, amigas, gócense conmigo! Porque he encontrado la dracma que había perdido. Y así como el hombre que encontró la oveja perdida, la mujer también experimenta un gozo impresionante después de haber buscado diligentemente. Pudo haber sido mucho tiempo. ¿Cuántas veces le has compartido a una misma persona y te rechaza y te rechaza, y una y otra vez te dice ya? Nos queda muchas veces orar solamente por esa persona, pero no dejemos de estarles hablando a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, darles testimonio de la vida que Cristo nos ha dado. ¿Cuánto tiempo hemos visto aquí a personas que han llegado y con los brazos cruzados, nomás vienen a escuchar, pero que ahora vienen y levantan sus manos? ¿Por qué? Porque han rendido sus vidas a Dios. Y no es que estuviéramos diciéndoles todo el tiempo: es que tú, y es que mira, y es que tienes que, y es que tú, y es que acércate, y es que deja esto. No, con solamente el testimonio, con solamente la palabra de Dios impartida, que es como espada de dos filos, es suficiente para que el hombre se dé cuenta de su condición, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Y todo aquel que reconoce su necesidad de arrepentimiento viene a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo acepta, porque sin duda Dios ya lo estaba buscando. Pudo haber sido mucho tiempo, pero el haber recuperado esa moneda le trajo demasiado gozo y demasiada alegría. También nosotros debemos gozarnos, como ya los comentaba, cuando vemos que alguien que estaba completamente perdido fue alcanzado por la misericordia de Dios. Hemos visto mucha gente aquí que ha entregado su vida a Cristo. ¿Y qué hacemos? Ay, otro más. No, si supiera. No, al contrario, decimos: Señor, gracias. Señor, gracias porque le abriste los ojos y nos permitiste ser testimonio para esa persona. Y de verdad nos hemos gozado, mis hermanos, con la obra que Dios ha hecho en algunas familias de este lugar, porque hemos visto el ejemplo que los padres han dado a los hijos, y eso ha sido suficiente. Y obviamente con la palabra y el poder del Espíritu Santo obrando en sus corazones. ¿Para qué? Para que rindan sus vidas a Dios. Y nos debemos de gozar, mis hermanos, porque 2 Corintios 5:17, Nueva Traducción Viviente, dice que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, dice este pasaje. Entonces, mi hermano, gocémonos con aquellos que también han sido hallados por Jesús, pero tampoco nos olvidemos de aquellos que aún no han sido hallados por Jesús o no han querido acercarse a Jesús. Y Lucas 15:10 dice así: así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. ¿Y cuántos ha habido a lo largo de la historia, mi hermano? Miles de millones de hombres pecadores
que se han arrepentido delante de Dios y han producido gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Cuántos quieren participar de ese gozo en los cielos? Compartamos de la palabra de Dios. Y bien, tenemos el mismo resultado en ambas parábolas. Un gozo tan grande que Dios mismo junto a sus ángeles lo celebran. Pues el que el hombre muerto espiritualmente pueda experimentar el gozo de la salvación, recibir el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. No una vida temporal, sino la vida eterna en su presencia, es en definitiva, mi hermano, la obra más maravillosa que el hombre puede recibir. No pienses que el tener una casa es lo mejor que puedes recibir, o el tener un coche último modelo, o el tener el banco con la cuenta llena de dólares. El regalo mayor que tú puedes recibir es la vida eterna que solamente Cristo da. Algo que alegra totalmente el corazón de Dios. Una alma más que es arrebatada de las garras del infierno. Me acuerdo que hace algunos años un hermano de aquí de la congregación me hizo una pregunta. Estábamos él y yo aquí esperando comenzar la reunión, creo yo, y me dice: oye, hermano, te quiero hacer una pregunta, pero así medio sospechoso, ¿no? Así como... Dije: sí, dime. Me dice: es que no sé, pero ¿tú crees que Dios se goce o se alegre o se ría? Algo así me preguntaba, ¿no? Y lo pensé un poco y dije: pues evidentemente sí. Vemos cuánta muestra de alegría hay en aquel hombre que ha sido salvado. La evidencia de hombres que han estado en su presencia y es lo único que encuentran. Hay plenitud de gozo en tu presencia. Entonces, con afirmación y con seguridad le dije: ¿sabes qué, mi hermano? Evidentemente Dios se goza. Dios se alegra. ¿Cuándo qué? Cuando un pecador se arrepiente. Cuando un hombre vuelve su mirada a Dios y dice: Señor, perdóname. Eso alegra el corazón de Dios, mi hermano. Claramente, nosotros que ya hemos sido salvados, pues también nuestra vida debe de alegrar el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Hebreos encontramos, después de los héroes de la fe, diciendo el autor de Hebreos: bueno, ellos eran hombres de los cuales Dios no se avergonzaba. ¿Y tú qué quieres? ¿Que Dios se avergüence de ti o que no se avergüence de ti? Medítalo en tu corazón. ¿Quieres alegrar el corazón de Dios o quieres entristecer el corazón de Dios? Bueno, busquemos entonces ser esa extensión del buen pastor. Pues al nosotros ser evidencia de su perdón, de amor y misericordia, anunciemos el arrepentimiento para el perdón de pecados. Así como en Hechos dice, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se sientan mal por haber fallado. Es que mentí, es que robé. Bueno, pues ya mañana se me pasará. ¿A eso nos manda Dios? No. Manda a todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo, ayer, hoy y mañana, ¿que qué? Que se arrepientan. ¿Es beneficio para Dios el que el hombre se arrepienta? Alguno dirá: bueno, pues causa de gozo. Bueno, sí, pero es mayor beneficio para el hombre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se salva de la condenación eterna. Por lo tanto, volvemos a escuchar las mismas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel: escoge tú. ¿Qué quieres, la bendición o la maldición? ¿Quieres la vida o quieres la muerte? Yo te sugiero que escojas la vida. Y hoy en día, ¿la vida qué es?
arrepiéntete, cree en mí, vuélvete de tus malos caminos y hallarás descanso para tu alma. El arrepentimiento, mi hermano, está al alcance de todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, pues ellos han podido comprobar que la misma creación proclama a su creador. Por lo tanto, no hay excusa de que digamos: es que yo nunca sabía que existías, Dios. Es que yo no sabía que había salvación. Es que yo no sabía que había pecado. Es que yo no sabía que había maldad. Es que yo no sabía que había un cielo y que había un infierno. No tenemos excusa, mis hermanos. Dios ya ha hecho absolutamente todo. Diga conmigo, todo, sin que faltara nada. No podemos pensar un día: ay Dios, es que si hubieras hecho esto, más hombres se arrepentirían. ¿Alguno cree o se le ocurre algo que a Dios le haya faltado hacer para que más hombres se arrepientan? Claramente no, porque Dios ya hizo todo lo necesario para que el hombre pueda participar de este regalo tan grande, el cual fue tan alto su costo. ¿Cuál fue el costo de la salvación? La sangre derramada de Cristo. Fue tan alto su costo que Dios dijo: es por gracia. No lo mereces, pero por amor, por medio de la fe, te es dado. ¿Y qué produce esto? Dios se alegra en la conversión de hombres pecadores que reconocen su necesidad de perdón. Que por todas aquellas obras que el hombre intenta y aún se esfuerza en hacer con tal de agradar a Dios, algo que nunca va a ser posible, piensa que es posible obtener por sí mismo la salvación y desecha entonces la obra de Cristo, menospreciando su sacrificio. Pongámonos en pie, mi hermano. Estamos llamados a algo, como aquellas ovejas, como aquellas monedas que han sido encontradas. No solamente fuimos hallados o fuimos encontrados simplemente por nomás. Tenemos el gozo, o tenemos el privilegio, más bien lo nombraría como un privilegio, de poder participar del gozo celestial, mi hermano. ¿Cómo? Anunciando buenas nuevas de salvación a quien o quienes están perdidos, como esa oveja o como aquella moneda. ¿Por qué? Porque para Dios son almas que costaron la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cierra tus ojos, mi hermano. Ay, Padre, gracias, porque así como aquella oveja o aquella moneda perdida, tú viniste a buscarnos hasta encontrarnos, Señor. ¿Cuántas veces nos hablabas? ¿Cuántas veces nos mostrabas nuestra condición? Pero no hacíamos nada por cambiar, porque pensábamos que estábamos bien delante de ti. Pero cuando empezamos a conocerte, tú nos hiciste ver nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de arrepentimiento, de tu misericordia, de tu gracia y favor a nuestras vidas. Y ahora, Señor, hemos sido hallados. Y sin duda, el día que creímos y entregamos nuestras vidas a ti, Señor, hubo gozo en el cielo. Hubo alegría en tu presencia, porque somos el ejemplo y la muestra de tu poder y de el poder de tu cruz en la obra, en la vida de las personas. Gracias, Padre, porque hemos sido hallados por ti, porque no descansaste, Señor, hasta llegar a esa cruz.
Cada paso que dabas, Señor, estabas pensando en cada uno de nosotros que habríamos de creer. Tu mirada, Señor, estaba puesta en el galardón, en el fruto de tu aflicción, el cual somos todos nosotros los que ahora participamos de tu reino, Señor. Pero no queremos olvidarnos, Señor, de nuestra pasada condición, en la cual, así como alguien fue fiel y fue obediente a mostrarnos el mensaje del reino, así nosotros también queremos ser obedientes. Queremos ser esa extensión de tu reino aquí en la tierra, para llamar a aquellos que tú estás buscando, Señor. A hombres y a mujeres que están lejos de ti, hombres y a mujeres que viven separados de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a poner por obra ese mandamiento que tú nos has dado. A poder ser diligentes, Señor, así como esa mujer. Poner nuestras fuerzas para compartir tu palabra, para hacer testimonio, para mostrar tu gloria en nosotros y mostrar que esa luz que vino al mundo ahora habita en nosotros, y que es esa luz a la cual nosotros predicamos. Ayúdanos, Señor, a seguir anunciando tu palabra, tu verdad, la cual es en nosotros como esa ancla firme a la cual estamos clavados, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedes ofrecer un aplauso al Señor con todo tu corazón, mi hermano? Amén. Mis hermanos, que ese gozo en el cielo nunca se acabe, porque de aquí a que nos vayamos con el Señor, mi hermano, que siga habiendo hombres que reconocen sus pecados y se arrepienten de todo su corazón y alegren el corazón de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche y nos vemos en la reunión de mujeres. Que Dios les bendiga.